Bienvenidos a la clase de procesamiento de productos agrícolas 1. En este video se estudiará el tema aditivos, contaminantes y adulterantes en los alimentos procesados a base de frutas y hortalizas. Tanto el procesador de alimentos como el consumidor deben ser conocedores de esta temática, ya que afecta o beneficia a ambos de manera directa e indirecta. Hablar de aditivos, contaminantes y adulterantes en los alimentos es referirse a la cotidianidad, pues todos los días se ingiere alimentos y muchas veces de dudosa o desconocida procedencia. El objetivo del tema es describir, relacionar, establecer diferencias y resaltar la importancia de los aditivos, contaminantes y adulterantes en los alimentos procesados a base de frutas y hortalizas. A través de este tema se abordarán aspectos muy importantes, sin perder de vista que el fin último es poder brindar a los consumidores alimentos inocuos de calidad, funcionales y a su conveniencia. Antes de definir qué es un aditivo alimentario, es necesario conocer la definición de alimento. El alimento se define como toda sustancia procesada, semiprocesada o no procesada que se destina para la ingesta humana, incluidas las bebidas, la goma de mascar y cualesquiera otras sustancias que se utilicen en la elaboración, preparación o tratamiento de alimentos, pero no incluye los cosméticos, el tabaco ni los productos que se utilizan como medicamentos. En ese contexto se entiende por aditivo alimentario a cualquier sustancia que no se consume normalmente como alimento por sí misma, ni se usa normalmente como ingrediente típico del alimento, tenga o no valor nutritivo, cuya adición intencional al alimento para un fin tecnológico, inclusive organoléptico, en la fabricación, elaboración, tratamiento, envasado, empaque, transporte o almacenamiento provoque o pueda esperarse razonablemente que provoque directa o indirectamente el que ella misma o sus subproductos lleguen a ser un complemento del alimento o afecten sus características. Esta definición no incluye los contaminantes ni las sustancias añadidas al alimento para mantener o mejorar las cualidades nutricionales. Ejemplo, el uso de antioxidantes en los alimentos. Otra definición es la siguiente: sustancia añadida intencionalmente en cantidades reguladas a los alimentos para mejorar sus características. Según el Códex, un aditivo es cualquier sustancia que, independientemente de su valor nutricional, se añade intencionalmente a un alimento con fines tecnológicos y en cantidades controladas. El uso de aditivos alimentarios está justificado únicamente si ello ofrece alguna ventaja, no presenta riesgos para la salud del consumidor y no le induce a error o engaño, entre otras cosas. Existe una amplia gama de diferentes tipos de aditivos alimentarios y todos estos de uso legal. Entre ellos se pueden mencionar preservantes, colorantes, saborizantes, fortificantes, espesantes, antiespumantes, acidulantes, emulsificantes, antioxidantes, antihumectantes, edulcorantes, basificantes, extensores, etc.
En las diapositivas siguientes se dará a conocer algunas de ellas. Los preservantes o conservantes. Estos son cualquier tipo de sustancia añadida a los alimentos, bien sea de origen natural o de origen artificial, que pueda detener o aminorar el deterioro causado por la presencia de diferentes tipos de microorganismos como bacterias, levaduras y mohos. Ejemplo, ácido benzoico y sorbatos en frutas desecadas, vinos y compotas. Ácido benzoico y benzoato en verduras en vinagre, mermeladas, gelatinas dietéticas, frutas confitadas, salsas, etc. Los colorantes. Un colorante alimentario es un tipo de aditivo utilizado para recuperar el color de los alimentos durante su almacenamiento o tras los tratamientos tecnológicos a que se vea sometido durante su procesado. El color es uno de los atributos en que primero se fija el consumidor de alimentos. Se dice que el alimento entra por los ojos. En resumen, los colorantes confieren, intensifican o restauran el color del alimento. En el mercado se pueden encontrar colorantes de dos tipos, naturales y artificiales. Ejemplos de colorantes naturales son la curcumina, los beta-carotenos, color caramelo, vixina, indigotina. Ejemplos de colorantes artificiales son tartrazina, amarillo anaranjado, amaranto, rojo 2G. Otros dos tipos de aditivos son los antiespumantes y antioxidantes. Antiespumante grado alimenticio es una emulsión acuosa formulada para controlar la espuma en el procesado de alimentos, en las industrias agroquímicas, en procesos biotecnológicos y en otras industrias que precisen de un aditivo no tóxico como antiespumante o desespumante. Previenen o reducen la formación de espuma. Se usa mucho en la industria de la cerveza y el vino. Ejemplo, dimetilsiloxano. Antioxidantes. Un antioxidante es una molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas. La oxidación es una reacción química de transferencia de electrones de una sustancia a un agente oxidante. Las reacciones de oxidación pueden producir radicales que comienzan reacciones en cadena que dañan las células, retardan la aparición de alteraciones oxidativas del alimento. Ejemplo, ácido ascórbico, sodio eritorbato. Edulcorantes y estabilizantes. Edulcorante se le llama edulcorante a cualquier sustancia natural o artificial que sin ser azúcares edulcora, es decir, que sirve para dotar de sabor dulce a un alimento o producto que de otra forma tiene sabor simple, amargo o desagradable. Aportan sabores dulce al alimento sin ser azúcares. Los edulcorantes artificiales se utilizan ampliamente en los alimentos procesados como los siguientes: refrescos, mezclas de bebidas en polvo y otras bebidas, productos horneados, dulces, postres, alimentos enlatados, mermeladas y jaleas, productos lácteos, etc.
Ejemplo son la sacarina, aspartamo, sucralosa, etc. Los estabilizantes son aditivos alimentarios que posibilitan el mantenimiento de una dispersión uniforme de dos o más sustancias inmiscibles en un alimento y que hacen posible el mantenimiento de una dispersión uniforme. Impiden la separación de los ingredientes individuales de algunos alimentos, manteniendo intacta la integridad del producto. Los estabilizantes se utilizan en los alimentos como la mayonesa, vinagretas y helados para evitar que las emulsiones se separen y por ello ayudan a mantener las propiedades físicas y de textura de los alimentos. Ejemplo, mono y diglicéridos de ácidos grasos, goma garrofín. Contaminantes. Se define como contaminante a cualquier agente biológico, físico o químico añadido no intencionalmente a los alimentos y que pueden comprometer la inocuidad o aptitud de los alimentos para consumo. Ejemplo, microorganismos patógenos, objetos, animales, cabellos, etc. Formas de evitar contaminaciones. Una forma eficaz de evitar las contaminaciones en los alimentos es eliminando las probabilidades de contaminación del producto. Esto se realiza a través de las buenas prácticas agrícolas, BPA, buenas prácticas pecuarias, BPP, las buenas prácticas de manufactura, BPM, e implementando el HACCP o HACCP. Adulterante. ¿Qué es un adulterante? Cualquier sustancia añadida intencionalmente al alimento para engañar al consumidor en la identidad del producto. Un alimento adulterado es aquel al que se le ha añadido o quitado de manera premeditada e intencionada alguna sustancia con fines fraudulentos y se ha modificado para que varíe su composición, peso o volumen o para encubrir algún defecto. Un alimento adulterado no tiene por qué ser tóxico, como la leche a la que se le agrega agua. El fraude alimentario es un acto intencional para obtener beneficios, incumple la legislación alimentaria e induce a error al consumidor. En muchos casos, el engaño tiene que ver con la sustitución de ingredientes, el etiquetado incorrecto, la venta de productos convencionales como ecológicos o el uso de logotipos con un origen o calidad específicos que en realidad no son. Por tanto, un alimento adulterado es aquel que contiene sustancias distintas a las declaradas en su etiqueta o en la publicidad. No es necesario que sea tóxica o ilegales, pero sí pueden ser perjudiciales para la salud del consumidor. Formas de evitar adulteraciones. Una forma de poder evitar adulteraciones es la identificación del producto. No solo se debe modificar un alimento y quererlo hacer pasar por otro. Es necesario hacer una identificación correcta del producto para informar al consumidor y que él sea quien lo utilice o no según su decisión. Algunas expresiones que se usan en las etiquetas son sustituto de, cuando se sustituye un alimento determinado
o un ingrediente del alimento. Ejemplo, la leche de almendras en sustitución de la leche de vaca. Imitación de. Ejemplo, hay imitaciones de quesos. Producto tipo. Declarando los ingredientes honestamente es otra forma de evitar adulteraciones. No poner en las etiquetas ingredientes que los alimentos no contienen. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.